Vamos a abrir nuevamente el Evangelio según San Lucas, del capítulo que acabamos de leer, y vamos a fijar nuestra atención en el versículo 52. Lucas 11, versículo 52. Cuando lo hayamos localizado, vamos a hacer esta lectura todos al unísono, pero poniéndole sentido a las escrituras, respetando los espacios que ahí se nos dan. Dice así: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. Amén. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Rey, soberano Señor de los mundos, de nuestras vidas y de la totalidad de nuestros quehaceres. Una vez más venimos ante tu presencia en la comunión de los santos para proclamar tu gloriosa majestad, para proclamar tu poderoso evangelio, pero también para ser edificados, exhortados y consolados con la republicación de tu poderosa palabra. Señor, nosotros, conociendo de harto nuestras limitaciones y deficiencias, buscamos de ti, Señor, tu misericordia y tu gracia, para que con la luz de tu Espíritu Santo, el poder iluminador de tu Espíritu Santo, nosotros podamos llegar a un conocimiento completo y verdadero de tu voluntad. Y no solamente a este conocimiento de tu palabra, sino también al entendimiento de la misma. Pero más que sobre todas estas cosas, también, Señor, a ser hacedores de tu palabra. Te lo rogamos, te lo suplicamos, te lo imploramos desde lo más profundo de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos hablando de tres términos que en las Escrituras encontramos: tesis, antítesis y síntesis. Y hemos hecho las aclaraciones que no estamos hablando de la triada filosófica hegeliana, que también usa el término tesis, antítesis y síntesis, sino que desde la perspectiva escritural hemos afirmado por el testimonio de ella misma que solo hay una tesis. Como dijo nuestro maestro, tu palabra es la verdad. Cuando él pidió, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Solo hay una tesis, la tesis de Dios. Y toda oposición a esta tesis será antítesis. Todo el que se oponga a esta tesis está en la antítesis. Pero también hemos visto por el mismo testimonio de las Escrituras que no son muy pocas las veces que en las mismas Escrituras encontramos el reproche de nuestro Dios para con su pueblo por mezclar esta santa y poderosa palabra de Dios con las inmundicias del pensamiento humano. Llenos estáis de costumbres traídas de oriente. También vemos en el profeta Elías cuando dice, ¿sí?, escoged a quién vas a seguir, a Dios o a los Baales. Y podríamos seguir citando Josué y otros tantos profetas. Génesis 1 nos revela la tesis de Dios. Génesis 3 nos revela la antítesis contra la tesis de Dios. Y Génesis capítulo 6, empezando desde el 5, nos revela esa síntesis entre la tesis de Dios y la antítesis del mundo. En el 5 se nos revela la descendencia, pero después
entonces se nos delimita ahí quiénes son los hijos de Dios, los descendientes de Enoc. Y en el capítulo 6 se nos revela la síntesis. Dios no ha hecho síntesis. La síntesis la hacemos los hombres. Y la síntesis es o rebeldía o ignorancia. Si es ignorancia, tiene cura. Porque podemos ir a la palabra de Dios y conocer la tesis y desecharnos de toda antítesis y con la ayuda de Dios evitar toda síntesis. Pero si es contumacia y si es rebeldía, hermanos, Dios que los bendiga, o Dios que nos bendiga, ¿sí? Porque hay un solo final para los contumaces y para los rebeldes. Porque la Escritura dice, y es muy claro, qué cosa terrible es caer en manos del Dios vivo. De manera que todavía, para reafirmar el conocimiento de la tesis, nuestra tarea debe de ser, nuestra preocupación debe de ser llegar a un pleno conocimiento de lo que es la palabra de Dios, a un verdadero conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Miren qué fuertes palabras les dice el maestro a los fariseos y también a los intérpretes de la ley. Leemos en el versículo 52: ¡ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia! Visto así parece tan simple, hermanos. No es tan simple. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y cuando leemos esa parte, intérpretes de la ley, la frase que usa es tois, nomikois, nómicos, nomos, ley, nomikois. ¿Quiénes eran los nomikois? La palabra nomikois viene de otra palabra griega, nómicos, que significa jurisconsulto, o lo que hoy diríamos abogado. Y en este contexto, un nómicos era un jurisconsulto o persona dedicada al estudio e interpretación de la ley. Un nómicos era el que conocía la ley. Y en este contexto, los tois nomikois eran los que conocían la ley de Dios. Y sin embargo, tienen un reproche de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¡ay de vosotros, tois nomikois, porque habéis quitado la llave de la ciencia! ¿No conocían la palabra de Dios? Entre comillas, sí. Hoy en día también tenemos de esos. ¿Saben cuántos capítulos tiene la Biblia? ¿Cuántos versículos? Por lo menos en nuestra revisión Valera 60. ¿Cuántos capítulos tiene? ¿Cuántos versículos? ¿Cuál es el versículo más largo? ¿Cuál es el versículo más corto? ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo se escribió en griego? Etcétera, y etcétera, y etcétera, hermanos. Y eso nos daría la impresión de que es un conocedor de la ley. Estos nomikois conocían la ley. Sin embargo, tienen un reproche del Señor y la acusación es: han quitado la llave de la ciencia. De manera que estos nomikois habían hecho al pueblo ignorante. Lo habían convertido en un pueblo ignorante. Y qué terrible acusación, hermanos. Y también es algo que el Señor detesta. Si algo detesta el Señor es un pueblo ignorante. Los profetas, como Oseas, recordarán: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Cuando es quitada esta llave de la ciencia,
¿A dónde estamos llevando al pueblo? A la ignorancia. Y la ignorancia, hermanos, ¿sí? Entonces nos lleva al desconocimiento de la voluntad de Dios y por tanto ofender a Dios. En el idioma latino o en latín, en el tiempo en que los padres de la iglesia predicaron sobre este pasaje, esta frase, tois nomikois, en latín la encontramos de la siguiente manera: legis peritis. Legis, ley. Peritis, perito en la ley. Un doctor con posgrados de doctorado, hermanos. Y sin embargo, tienen el reproche del maestro. Han quitado la llave de la ciencia. ¿Por qué era este reproche? Y en hebreo, que es la lengua en que Dios le habló a su pueblo, el término expresa exactamente lo mismo. Ahí encontramos la frase para tois nomikois o intérpretes de la ley, encontramos la frase Ba'ali ha Torah. La palabra Ba'ali viene del arameo Baal, que significa Señor. Pero esta palabra Ba'ali es una expresión usada también para designar dominio sobre algo. Ba'ali significa que tiene un dominio sobre algo. ¿Sobre qué? La siguiente palabra que tiene es Ha-Torah, la ley. Entonces, los Ba'ali Ha-Torah eran quienes eran peritos y tenían dominio sobre el conocimiento de la ley de Dios. Pero ¿por qué ese reproche, hermanos? Aún tenemos aquí el problema que con la ayuda del Espíritu Santo debemos de resolver. ¿Por qué, a pesar de ser conocedores, entre comillas, de la palabra de Dios, tienen la acusación encima de que han quitado la llave de la ciencia? Pero todavía tienen otra acusación más en la siguiente parte del versículo. Porque ustedes no entran. Se les están abriendo las puertas para que entren y no entran. Y todavía aún peor, no solo no entran, sino que no dejan entrar. Se lo impiden a los demás. ¿Por qué esta acusación? No es el mismo problema que tenemos con los hoy llamados fundamentalistas. También se les llega a llamar evangelicalistas. También se les llega a llamar, se me olvidó ahorita el nombre con el que se les llega a conocer. Pero estos evangelistas, estos fundamentalistas, ¿no conocen la Biblia? ¿No oran? ¿No van al culto? ¿No van a la iglesia? ¿No son moralmente aceptables? ¿Por qué entonces todavía sigue el reproche? ¿No era esto lo que hacían los judíos y los fariseos? ¿No hacían largas oraciones? Entonces, ¿no estaban en el templo? Señor, te doy gracias por esto, porque yo diezmo, porque yo esto y porque yo doy lo otro. El problema era que no tenían un conocimiento completo, total e integral de lo que es la palabra de Dios. Ese era su problema. Ellos identificaron a la ley, esa fracción de las Escrituras, con todo lo que es la palabra, la ley. Aquí, cuando escuchamos la ley, la Torah, a nuestra mente vienen de inmediato los primeros 5 libros de Moisés. Pero debemos entender que esta palabra, la Torah, o como se lee en hebreo, que es el artículo el, Torah, es una figura de lenguaje
llamada sinécdoque. Sinécdoque de parte, porque hay varias sinécdoques. ¿Qué es una sinécdoque? Bueno, decía, es una figura del lenguaje en donde se toma la parte por el todo. Torah es una sinécdoque de la totalidad de la palabra. Ya pensaron, dijeron, se refiere a Génesis y hasta Apocalipsis. Sí, pero no es esa toda la palabra de Dios. Porque estamos acostumbrados a entender que toda la y única palabra de Dios es de Génesis a Apocalipsis. ¿Lo es? Sí, por supuesto. Porque el mismo apóstol lo dice, ¿no? Toda la escritura ha sido inspirada por Dios. No ponemos tela de duda de que Génesis a Apocalipsis, absolutamente toda es la palabra de Dios. Pero ¿cuál fue el problema? ¿Qué era el problema? En esta figura de sinécdoque de parte, debemos de entender que aquí se expresa la parte de una cosa que se toma por la cosa entera. En resumen, la Torah se refiere a toda la ley de Dios. Cuando hablamos de ley de Dios, no podemos hablar solamente de los 10 mandamientos. Cuando hablamos de ley de Dios, no podemos hablar solamente de las escrituras. Todas las escrituras son ley de Dios, sí, pero no pudieron ver la ley cosmonómica, no pudieron ver la ley escritural, no pudieron ver la ley autoritativa, esto es Cristo. Sus ojos estaban velados. Ese fue el reproche. Ese era el reproche. Porque la misma escritura, si partimos de la misma escritura nos revela que este mundo fue creado por Dios, que este mundo no es autónomo, que ningún gusano se maneja por sí solo, ni una chinche, ni una pulga, ni una liendre, mucho menos el ser humano. Nadie es arquitecto de su propio destino. Es una utopía, es un sueño en el que, si usted piensa en eso, bájese de su nube, porque el porrazo va a ser muy fuerte. Por eso, a través del testimonio de las escrituras, ahí es donde debemos empezar. Y si somos honestos y llenos del Espíritu Santo, lo primero que veremos, que hay una ley que rige el universo, y que esta ley fue dada por Dios, y que hay una relación intrínseca, inseparable, entre Dios y esa ley. Si somos honestos, y si leemos las escrituras con todo el corazón, también veremos ahí que Dios es el dador de esa ley y que hay una estrecha relación entre esa ley dada por Dios y yo, que yo no puedo escapar de esa ley, que yo no puedo violar impunemente ninguna de esas leyes. Estoy hecho para obedecer las leyes. Y aunque parezca paradoja, obedecer la ley nos da libertad. El que desobedece la ley queda preso. Y esto se parece paradoja, pero lo veremos en un momento que no es así. Donde hay ley, hay libertad. En México, en el DF no tenemos ley, porque usted no puede caminar tranquilo, no tiene libertad de caminar tranquilo por la banqueta sin el peligro de que lo asalten, le vuelen su celular, etcétera, etcétera. O se suba a un taxi y lo asalten en el mismo taxi, y etcétera, etcétera. No hay ley, es la tierra de nadie. Yo escuché una vez un testimonio de 2 federales, un militar y uno de un PFEP. ¿De qué sirve que expongamos nuestras vidas para arrestar a estos maleantes si a los 3 meses los suelta el juez? Bueno, no todos los jueces, por supuesto.
Bueno, es uno de los efectos de donde no hay ley, no hay libertad. Bueno, si lo vemos más adelante, lo veremos. Pero también, hermanos, si somos honestos y queremos conocer lo que es la verdadera palabra de Dios, también tenemos que entender que la ley dada por Dios y su relación con el yo, con mi personalidad, con mi persona, con mi ego, lo que sería en griego ego. ¿Qué relación tiene mi persona? Hay una relación de Dios con la ley. Hay una relación de Dios el dado, de Dios conmigo, yo con Dios, pero también una relación de yo con esa ley. ¿Entendemos esas tres relaciones? Son distintas, suenan en apariencia como sinónimos, pero no. Uno es la ley y Dios. Hay leyes en este universo. ¿Qué relación tiene Dios o esas leyes con Dios? Dos, Dios, que es el dador de la ley, yo estoy en una total dependencia con ese Dios. Hay una relación y yo no puedo romper esa ley o yo no puedo romper esa relación sin sufrir las consecuencias. Y tercero, que esa ley impuesta con Dios, también yo tengo obligaciones para con esa ley. Son tres cosas distintas. Y esto es lo que no entendieron estos tois non cois. Pasemos con el primer punto. La ley y su relación con Dios. ¿Qué entendemos por ley? Las que se nos dan en la Constitución son leyes. Bueno, sí son leyes. Las leyes de la gravedad, sí son leyes. ¿La Torá es la ley? Sí. ¿La Biblia es la ley? Sí. Pero, hermanos, anotemos esto. Por ley debemos entender toda la palabra de Dios en su totalidad y en su integridad. Y es así entonces que la ley, palabra de Dios, son sinónimos. Ley y palabra de Dios son sinónimos. Es el primer punto que debemos de entender. La ley no es un concepto abstracto. La ley no es algo allá separado que no tenga que ver con la palabra de Dios. Son sinónimos. Ley y palabra de Dios. Como cuando hablamos de espíritu, de alma y de corazón. No son tres cosas distintas. La escritura no. Es una manera griega de interpretar las escrituras así. Pero cuando en el pensamiento hebreo, cuando se habla de corazón, de espíritu, de alma, son el mismo. Son, en ese sentido, son sinónimos, hermanos. Pero es por su poderosa palabra, o dicho de otra manera, por su poderosa ley, que Dios ha sujetado a la creación entera. Desde Génesis 1:1, todo ese capítulo vemos la poderosa palabra de Dios llamando a la existencia de las cosas. Las cosas existen solo y por la poderosa palabra de Dios. Dijo: haya cielos, y los cielos existieron. Dijo: haya mares, y los mares existieron. Todo en el universo existe por la sola poderosa palabra de Dios. Y dijo: hagamos al hombre, y existió por la poderosa palabra de Dios. Mi existencia, el significado real de mi ser, se debe solo a la poderosa palabra de Dios. No en vano el salmista decía: les quitas el aliento y dejan de existir. Así de sencillo, hermanos. ¿Sí? Entonces, Él, Dios, a través de la ley, sostiene, dirige y gobierne la totalidad del cosmos. Como dije hace un momento, no hay gusano que no dependa de Dios. No hay ave, no hay animal,
No hay elefante que no dependa de la totalidad de la existencia de Dios. La ley, en otras palabras, no es otra cosa que la voluntad de Dios para su creación. El cosmos no es autónomo. La frase madre naturaleza no es bíblica, es griega, es filosófica, pertenece a los filósofos griegos. Por eso usted no puede usar el término los caprichos de la madre naturaleza. No existen, hermanos, ¿sí? El universo no es autónomo. El universo se mueve bajo un orden ley cósmico. Y ese orden ley cósmico ha sido impuesto por su creador. Las estaciones del año, ¿no en Génesis nos revela? La sementera, la lluvia, el frío, el calor, ¿sí? Al mar no le ha puesto límites, etcétera. Entonces, todo el universo está bajo las leyes de Dios. Y nosotros somos parte del universo. Usted es parte del universo. Entonces, yo también estoy sujeto a esas leyes. Toda mi existencia viene de la poderosa palabra de Dios. Aquí hay contraste con los toisnomikois. Porque los toisnomikois redujeron la palabra de Dios a esto, al libro, punto, a los papiros. ¿Lo es? Sí, por supuesto, pero no es la única expresión de la poderosa palabra de Dios. Por ello, es también que debo yo entender que Dios es el dador de la ley y que yo tengo una relación intrínseca con ese Dios, lo sepa o no lo sepa, porque usted puede ser un ignorante. Bueno, no los de aquí, por supuesto. No, estoy hablando de los de allá afuera. Usted puede ser un ignorante de que depende de Dios. Usted no es un producto de la evolución, no es el producto de la ameba o de la amiba, ni simplemente, perdonen la expresión, no es el producto de un esperma y de un óvulo nada más. No, hermano, eso nos reduciría a la animalidad. Y estaríamos en consonancia con lo que dicen algunos maestros de biología, no los de aquí del Mesías, que somos producto de la casualidad biológica. No, hermanos. No se puede tener un verdadero conocimiento del yo sin antes tener un verdadero conocimiento de Dios. Así comienza su opus magnum, Juan Calvino. Y comienza usando una frase griega, conócete a ti mismo. Pero inmediatamente Calvino explica, no nos podemos conocer a nosotros mismos si primeramente no conocemos a Dios. Para que usted se conozca quién es verdaderamente, quién soy yo, necesita primero conocer a Dios. Si no, usted se va a identificar con un simio, o se va a identificar con una lagartija, o con el Che Guevara. Sí, ese es el punto. Ese es el punto. Lo que debemos entender es, primeramente, hay que reconocer a Dios como creador, tanto de las cosas que hay en el cielo como de las que hay en la tierra. Así comienza nuestra solemne confesión de fe. Creo en Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Esta confesión de fe la debo sostener no solo aquí en la iglesia, sino en el aula, en mi trabajo, en donde yo esté. No podemos separar esa confesión de fe. En segundo lugar, hermanos, el conocimiento verdadero de Dios me debe llevar al entendimiento de que todos los hombres, todos, ¿me explico? Todo significa
Todos, ¿verdad? No son 100, no son 500, no es 1.000.000, no son 10 millones. Absolutamente todos los hombres, y bíblicamente acuérdense que hombre es Ish e Isha. Ha-Adam, como se escribe en hebreo, hombre, Ha-Adam, se refiere a el Ish y a la Isha, a los hombres y a las mujeres. Así que todos los hombres han sido creados a la imagen de Dios. Usted es imagen de Dios. No es imagen de un burro, aunque hay algunos que hasta rebuznan, que nos dan ganas de pensar que sí lo son, pero no. Aunque usted rebuzne, aunque usted cacaree, no es gallina. Usted es imagen de Dios. Somos imagen de Dios. Nos han querido engañar, creer que somos producto del polvo cósmico, o como el caldo de oparin, como se le llama la propuesta de este bioquímico ruso. Eso es lo que le han enseñado a nuestros hijos, y eso es lo que les meten en el coco. Pero somos imagen de Dios, y esto significa creados en justicia, creados en santidad y creados en un verdadero conocimiento. De modo que el hombre, como imagen de Dios, ha sido creado para glorificar a Dios. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él. Entonces, el hombre, como imagen de Dios, ha sido creado para glorificar a Dios en toda la centralidad e integridad de su ser. Esto es muy importante. Toda la integridad, la centralidad e integridad de su ser. En la unicidad del hombre, este debe servir con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas, primero a Dios. El hombre no es un ser que con su espíritu y su alma debe servir a Dios, pero con su mente y su carne y su cuerpo debe servir a la materia. No es así como lo concibe las Escrituras. Por tanto, debo entender también que la ley dada por Dios tiene una relación estrecha e intrínseca con el yo, conmigo. Dios ha establecido leyes para el cosmos. Por tanto, yo estoy sujeto a esas leyes. Dios ha decretado que debo dormir. Si usted le está robando horas de sueño a su cuerpo, pregúntele al médico. Está en peligro de extinción. Porque el sueño no es solamente descanso. El sueño es reparador. ¿Sí? Repara muchas funciones de nuestro organismo a través de sus células. Esperemos que un día la Academia de Ciencias nos dé una conferencia sobre esto. El que no come porque no quiere estar gordo o gorda, cuidado, ¿sí? O el que no quiere dejar de comer porque le gusta todo, está infringiendo leyes bióticas. Dios ha establecido leyes para el cosmos y yo estoy sujeto a esas leyes y no las puedo violar impunemente. Las leyes son para obedecerse y la obediencia de la ley nos da libertad. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Si alguien lo encuentra y lo lee, por favor. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Está, hermano. ¿Que robar es pecado? Sí, por supuesto. Pero violar las leyes bióticas también son pecado. Que
Pues ¿cuántos pecados menciona ahí? No robarás, ¿no? ¿Que matar es pecado? Sí, sí es pecado. Pero hay una ley ética, la ley del amor para mi prójimo, la ley del amor del padre a los hijos, la ley del amor de los hijos a los padres, la ley del amor de los cónyuges, del esposo a la esposa, de la esposa al esposo. Infringir esa ley también es pecado. ¿Cuántos otros pecados podemos seguir mencionando? ¿El adulterio es pecado? Sí es pecado. Pero violar las leyes jurídicas también son pecado. Así que todas las leyes que Dios ha puesto en el universo y que nosotros violamos también son pecados. Como hemos mencionado infinidad de veces. Las calles sucias, cochinas, asquerosas que tenemos, hermanos, en nuestros barrios, llenas de desechos, de tamal, del vaso del atole, de eso del perro, ¿sí? De eso que hacen los perros, y etcétera, 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 hermanos. Todo eso también son leyes que tenemos que cumplir, leyes sanitarias. Eso es infracción de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esa frase, compuesta de 3 palabras, 4, infracción de la ley, 4 palabras, en griego es una sola palabra, anomia. El prefijo a, que significa contra o carencia de, nomos, ley. Toda infracción de la ley es pecado. O sea, no solamente la moralidad, sí, o mejor dicho, la inmoralidad es pecado. Sí es pecado la inmoralidad. Pero todas las demás leyes que Dios ha puesto y que nosotros olímpicamente infringimos, también son pecado. Alguna vez escuché alguna que es que cantante, no sé quién la engañó o quiénes las engañan, porque no todos son cantantes. Dijo, la música no tiene leyes. ¿Será cierto, maestro? Usted no puede construir ritmos así a las tontas y a las locas. Hay leyes para la música. Hay leyes para todo, hermanos. Y nosotros somos sujetos de esas leyes y estamos obligados a esas leyes. Este fue el reproche para los tois nomikois. Este puede ser el reproche para usted y para mí. Aquí les he platicado en otra ocasión que un día un hermano, un alumno de la maestría, nos platicaba que tenía un amigo cristiano, yo iba a decir su denominación, ¿verdad? No era presbiteriano, para su consuelo, obeso, de lo que se llama obeso, con problemas de hipertensión, con problemas de diabetes, con todos los problemas que usted se puede imaginar. Y van a desayunar y se agarra así sus tacotototes de carnitas, ¿no? Y su Coca-Cola, creo que era la IES así. Y entonces el hermano le hace la observación, hermano, mira tu sobrepeso, y mira, hermano, la coca y tu hipertensión. Yo en el nombre de Dios declaro que no me va a hacer daño. Hermanos, eso es violación de las leyes. Eso es de lo que debemos de tener cuidados. No podemos ser simples biblicistas. Esta nos lleva al conocimiento de la totalidad de la palabra de Dios. Ese es el verdadero conocimiento. Y este fue el reproche para los tois nomikois. Así que, hermanos, hemos hablado de la relación entre Dios y la ley, de la relación entre la ley y Dios, de la relación entre yo y la ley. No son 3 conocimientos separados, sino que están intrínsecamente relacionados y que un verdadero conocimiento de estos 3 nos lleva a la unicidad de un solo y único entendimiento. Tomemos, por ejemplo, la frase, habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Quién la dijo? Samuel. Analicemos brevemente esta frase. Y vean ustedes estas 3 manifestaciones de la ley. En esta respuesta
salida del corazón, se encuentran manifestados los tres conocimientos de los cuales hoy hemos hablado. Habla, Señor. Este es el conocimiento de Dios. Que tu siervo, el yo, sujeto a la ley de Dios, escucha, es decir, que conoce, entiende y cumple la palabra ley de Dios. Conoce, entiende y cumple, hace, vive la palabra de Dios. Entonces, si la Escritura, por ejemplo, dice que es deshonroso que los hombres traigan el pelo largo, ¿por qué algunos traen sus greñas y sus mechas que les llegan quién sabe hasta dónde? Por obediencia. ¿Por qué si la Escritura dice que es deshonroso que la mujer traiga el pelo corto, por qué unos parecen hasta machos o así totalmente rasurados, casquete soldado? O sea, casquete corto. ¿Por qué, hermanos? Si la Escritura dice que hemos de vestir con modestia, ¿por qué unos venimos enseñando medio cuerpo? ¿No es esto violar la ley, hermanos? Entonces, conocemos. A lo mejor ya hasta la entendemos. Pero ¿qué pasa? No la hacemos. Otro ejemplo que podríamos citar, hermanos. Tomás. Frente a la palabra autoritativa, ¿qué hace? Señor mío y Dios mío. Ahí encontramos las tres manifestaciones. Señor mío, la soberanía de Dios. Dios mío, siervo de Dios. ¿Y qué hace desde ahí? Se convierte en un proclamador del Evangelio. ¿Y qué podríamos decir del apóstol Pablo? Perseguidor, creyendo, dice que fariseo, ¿de qué? De fariseos, creyendo que conocía la ley, cuando se enfrenta a la autoridad ley, cuando ve de frente al que es la palabra poderosa, autoritativa, cae de rodillas. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese es el verdadero conocimiento. Cuando escuchamos la palabra de Dios y la hacemos, cuando movidos por el Espíritu. Ah, no, eso dice allí, pero a mí mis jeans no me los va a quitar. Bueno, siga usted, siga. Ahí está la palabra. Ahí están las profecías y cada uno de nosotros es responsable de esa respuesta. Pero no diga que conoce la voluntad de Dios, porque conocerla significa entenderla y hacerla. Este es lo contrario con el fundamentalismo. El fundamentalismo es biblicista, porque aquí se centra y nada más. Punto. Es conservadurista. Hasta tenemos un movimiento que se llaman, varios movimientos que se llaman conservadores. Iglesia Bautista conservadora, Iglesia Presbiteriana conservadora, Iglesia Metodista conservadora, etcétera y etcétera. El evangelicalismo, hermanos, que apela siempre al Evangelio. Sí, pero el Evangelio no es solamente Lucas, Juan, Marcos y Mateo. El Evangelio es desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos. Y el Evangelio es toda la ley de Dios. Estos, hermanos, los fundamentalistas, o conservaduristas, o evangelicalistas, no son más que una expresión de un neofariseísmo. Dios nos guarde de ser y caer en esos neofariseos. Y que seamos, hermanos, verdaderamente hacedores de la palabra de Dios. Dios nos ilumine, Dios nos dé entendimiento y nos dé también el querer, el hacer su voluntad. En el nombre del Señor, busquemos hacer la total y completa voluntad de Dios. Oremos. Padre Santo, gracias. Te pedimos, Señor, por aquellas cosas en nuestra ignorancia. Invalidamos tu ley, Señor, poniendo sobre ella nuestras voluntades. Te pedimos perdón también, Señor, por aquellos momentos en los que obcecadamente, conociendo tu voluntad, Padre Santo, como buey al matadero fuimos,
contra tu voluntad. Perdónanos, Señor, por todas esas incongruencias de nuestro testimonio cristiano. Muchos de nosotros ya hemos sufrido esas consecuencias y las estamos viviendo en carne propia. Perdónanos. Pero te rogamos que con el poder de tu Espíritu Santo, a partir de ahora, tú nos lleves a un total conocimiento de tu palabra, pero al mismo tiempo a un permanente hacer de tu voluntad y de tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.